Muchas gracias, presidente, y bienvenido al postulante. En primer lugar, yo voy a hacer consideraciones de índole política, porque estamos aquí en un órgano político, que es el Senado de la Nación, de manera que todo lo que tiene que ver con cuestiones académicas o doctrinarias son temas importantes, pero lo más importante, me parece aquí, son las consideraciones políticas que tenemos que hacer con respecto al propuesto por el Poder Ejecutivo. En primer lugar, quiero hacer un reconocimiento al doctor García Mansilla, porque de su currículum, de un artículo periodístico que ahora voy a referirme, y de varias expresiones que él ha tenido, ha manifestado claramente cuál es su pensamiento político y cuál es la postura que él ha asumido ante distintos hechos políticos. El primero de ellos que quiero referirme es el que hizo mención la senadora Anabel Fernández Sagasti, cuando el Poder Ejecutivo anterior, Macri, designó 2 jueces por decreto, y más allá de que era una cuestión académica, usted políticamente tuvo una postura. La postura fue apoyar esa medida, de manera que no fue un hecho académico, doctrinario, o un hecho meramente circunstancial, sino que tuvo una clara connotación política. Y yo reconozco, está bien, tiene todo su derecho para hacerlo. En segundo lugar, hay un artículo, bueno, primero viendo su currículum, ¿no? La verdad que es un currículum interesante, muy promiscuo, con mucho protagonismo, pero siempre en una dirección, que es en defensa de las empresas privadas, de los grupos económicos, de las universidades privadas, lo cual no está mal. Nada indica que la universidad privada sea nada negativo, pero sí es una característica. Usted no tuvo, por lo menos lo que aquí aparece, ningún protagonismo, no destaca en su historia ningún hecho con las universidades públicas. Siempre con las universidades privadas, y me parece que está bien eso, pero simplemente lo quiero destacar. El otro lo que decía era precisamente que ha trabajado en estudios jurídicos muy importantes que siempre han tenido la defensa de intereses corporativos, intereses económicos de los grandes grupos económicos de la Argentina, a los cuales después me voy a referir. Pero hay un artículo que publicó el diario La Nación con fecha 23 de diciembre de 2022, hace apenas 2 años, acá lo tengo, donde usted dice el peronismo y la independencia del Poder Judicial. Muy bien, acá se dedica en este artículo a denostar al peronismo desde la época de Juan Perón y intenta demostrar, tanto en la época de Perón como después de Cámpora, Perón en el 74, el menemismo, Duhalde, Néstor, Cristina. En todos los casos usted lo que menciona allí políticamente, reitero, es una feroz crítica a que el peronismo siempre ha estado en contra de la independencia del Poder Judicial. Lo cual respeto su opinión, obviamente no coincido. Lo que me llama la atención es que en ninguno de estos artículos usted menciona los golpes militares, por ejemplo, que violentaron a todos los poderes judiciales. Pusieron en comisión y sacaron, no a la Corte, a todos los jueces sacaron. Y no hubo un golpe militar, el del 30. Hubo en el 30, en el 55, hubo en el 63, en el 66. Nunca vi un artículo suyo criticando que el poder político, militar, denostara al Poder Judicial. Pero por último, en este artículo, también se refiere a nosotros, a todos los que estamos aquí. En la parte final dice que el gobierno de Alberto Fernández, y voy a leer textual, que había sacado una ley, que acá tengo el proyecto, era la ley que sancionamos, media sanción tuvo, en el mes de septiembre del 2022, cuando llevamos el número de miembros de la Corte a 15 miembros, y usted, refiriéndose a eso, dijo: un desopilante proyecto de ley, el que dispuso multiplicar varias veces la cantidad de jueces en la Corte Suprema. El problema del actual gobierno, decía usted, es insalvable, el nuestro, ¿no?
no tiene mayorías parlamentarias para concretar sus permanentes ataques a los jueces. Esto decía usted. Hoy es un mastín desdentado, es decir, eso es lo que somos nosotros, un mastín desdentado, según su opinión. Y después habla de la independencia del Poder Judicial, etcétera, etcétera. Lo que quiero con esto destacar es que sus opiniones políticas, más allá de lo académico, siempre tuvieron un norte, que fue criticar al peronismo, obviamente, y defender determinados intereses. Lo cual no me preocupa, ni lo critico por eso. Simplemente lo que le digo es que hay que ser sincero, hay que identificarse con lo cual uno es. En el currículum que usted acompaña, se menciona como asesor en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires de Cecilia de la Torre y Clodomiro Rizaus, dos ex legisladores, que eran del PRO, o que son del PRO. De manera que simplemente lo que quiero decir es que usted no es un académico, usted es un abogado que ha trabajado en estudios jurídicos muy importantes, defendiendo los intereses económicos de los grandes grupos económicos en la Argentina, que después voy a mencionar, que ha tenido un marcado sesgo antiperonista y que además adhiere a las ideas del PRO, lo cual está bien, no está mal, no lo estoy criticando. Simplemente lo que digo hay que decirlo. Y como usted también en el currículum menciona, en este artículo, y hoy lo dijo también, menciona una mayoría automática que existió en un momento determinado en la Argentina con la ley 23.774, yo lo que creo es que usted va a formar parte de una mayoría automática en la Corte, junto con los jueces Ronsegrad y Rosati. No por nada tiene la relación, el parentesco y además permanentemente las mismas ideas en cuanto al embarazo, en cuanto a toda una serie de cuestiones que después me voy a referir. Lo cual no está mal, reitero, pero seamos concretos, seamos sinceros, porque la gente, todos los senadores que estamos aquí, y el pueblo argentino necesita saber quiénes son los jueces de la Corte que estamos nombrando. Con lo cual, quiero que esté muy claro de que estamos en presencia de una persona propuesta por el Poder Ejecutivo de marcado sesgo antiperonista, de marcado sesgo neoliberal. Usted se ha referido, por ejemplo, a algunos fallos de la Corte o algunos fallos de algunos jueces como populismo judicial, ¿no? Utilizando esa palabra que tanto le gusta utilizar a los neoliberales o a los ultraconservadores. También uno puede decir, bueno, si nos dicen populismo judicial, del otro lado se les puede decir cipayos vende patria o traidores a la patria o bueno, tantas cosas que también se dicen. Pero me refiero porque quiero analizar su perfil político, porque usted está aquí para ir a un órgano que si bien es jurisdiccional, también tiene funciones políticas, como son precisamente el control de constitucionalidad o no de las leyes. Entonces, esto me viene a traer a colación, no sé si usted lo conoció, supongo que sí, porque ha demostrado tener un amplio conocimiento en la realidad política argentina, pero en el mes de noviembre, el 1 de noviembre del 2019, el relator especial de Naciones Unidas para la Independencia del Poder Judicial, el peruano Diego García Sayán, desde Ginebra, cuya oficina está en Ginebra, se refirió al gobierno del presidente Macri, que ya estaba terminando su mandato, una nota en la cual le menciona, le dice, la presunta existencia de un plan sistemático y estructural de amedrentamiento del Poder Judicial de la República Argentina, que refleja los casos que se resume a continuación, que ahora se los voy a leer. De acuerdo a dichas alegaciones, dicho supuesto plan se estaría ejecutando por parte del Poder Ejecutivo por medio de una serie de actos concatenados, vinculados los unos a otros estrechamente, y los actos de intimidación y presión que componen el sistema, tales como Ministerio Público, Consejo de la Magistratura, habrían socavado su independencia, obstaculizando la posibilidad de una actuación imparcial de las decisiones de los magistrados. Y menciona los casos, y se los voy a mencionar, porque así como usted publicó este artículo
en el diario La Nación, el 2022, desde el 2016, cuando apoyó la designación de jueces por decreto, no vi nunca un artículo suyo denunciando estos casos que sí el relator de Naciones Unidas denunciaba. Y comienza lo ocurrido en el Consejo de la Magistratura en el año 2016, cuando se suplantó a un integrante de nuestra fuerza política por otro, por Pablo Tonelli, y con eso obtuvieron la mayoría, en una medida absolutamente ilegal y arbitraria. La designación de 2 jueces de la Corte Suprema por decreto, que usted apoyó. Acá el relator de Naciones Unidas por la independencia del Poder Judicial dice que esto precisamente lo estaba afectando. El ataque a la Procuradora General de la Nación, usted lo habrá visto, todos los ataques que se hizo, un presidente que decía necesitamos jueces que nos representen, esto no es lo que habíamos acordado. Nunca escuché de parte suya ningún pronunciamiento sobre este tema. Y además, ¿cómo se terminó echando a la procuradora? Supongo que a usted no le gustará, publicando el número de teléfono de su hija, con lo cual lo obligaron a renunciar. Esto ocurrió en la Argentina, ¿sí? En el 2016 al 2019. La designación de juez ilegal culota en la competencia electoral de la provincia de Buenos Aires. Tampoco usted manifestó nada con respecto a esto. La designación ilegal del juez Maíque en la Cámara Federal de Casación Penal. La alegada designación ilegal del juez Leopoldo Bruglia en la Cámara Nacional de Apelaciones Criminales y Correccionales. Usted recordará los jueces, los traslados de la época. No escuché nunca ninguna palabra suya en contra de eso. Los ataques a los jueces del fuero laboral. La manipulación de los fiscales en la causa Correo Argentino. ¿Usted se acuerda? Los cambiaron los fiscales, los sacaron y pusieron uno que benefició a la familia Macri. Tampoco escuché nada por parte suya. Bueno, y una serie de casos más. ¿Qué es lo que le decía el relator? Que le pedía explicaciones y le decía que le acerque los antecedentes si tenía algún descargo. ¿Cuál fue el descargo que eligió el gobierno del presidente Macri? Acusar a Diego García Sayán de kirchnerista. Eso fue lo que dijo. Esa es la independencia del Poder Judicial de la Corte Suprema de Justicia, a la cual usted está propuesto para participar. ¿Qué quiero decir con todo esto? Realmente me preocupa sobremanera, porque cuando usted nos critica a los peronistas de lo que hicimos por la independencia del Poder Judicial, mire, podemos haber cometido errores, sin ninguna duda, pero siempre fueron proyectos de ley. Nunca actuamos de la manera que actuó ni el gobierno de Macri ni las dictaduras militares, de las cuales usted no lo escuché nunca en contra de esas posturas. De manera que se puede estar de acuerdo o no con nosotros, pero siempre fueron leyes. Cuando quisimos remover juez hicimos juicio político, no como los militares o no como Macri, ¿sí? Que publicó el teléfono de la hija para hacer renunciar a la procuradora. Silencio suyo. Por eso, quiero terminar esta primera parte de mi exposición planteándole precisamente esto, que desde el punto de vista político, la visión que nosotros tenemos, o que yo personalmente tengo, es que en realidad usted no es un juez independiente, no es un juez académico, usted es un juez que viene a cumplir un objetivo, que es defender los intereses de un sector político en la Argentina, como es el macrismo, y que va a camino a ser la mayoría automática que también usted en algún momento criticó. Hecho estas consideraciones, voy a hacerle la primera pregunta y después voy a seguir con otras. En su currículum usted menciona que forma parte, creo que actualmente todavía, director ejecutivo de la Cámara de Exploración y Explotación de Hidrocarburos. ¿Es así? Sigue formando parte, muy bien. La pregunta concreta que le hago, cuando alguna de estas empresas petroleras vaya a la Corte, ¿usted se va a excusar de entender en los casos de ellos? Puede contestar, sí, claramente. Muchas gracias, señor senador, por sus apreciaciones y por su pregunta. Déjeme empezar por las apreciaciones, porque me parece que es importante. El artículo que yo publiqué en ese momento tenía un contexto que era el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Si usted recorre mi currículum, va a ver que he publicado varios trabajos referidos a la independencia del Poder Judicial, referidos al juicio político como instituto propio del derecho constitucional y también al impacto que tuvieron los gobiernos de facto y los cambios en la Corte Suprema en la independencia del Poder Judicial. El contexto, insisto, es muy importante. En más de una oportunidad he manifestado que la independencia del Poder Judicial se ha visto afectado a partir de 1947 hasta la fecha, producto de distintos sucesos históricos, juicios políticos, leyes de ampliación de la Corte Suprema que no fueron únicamente en gobiernos del Partido Justicialista. Critiqué también la ampliación de la Corte en la época de Frondizi. Obviamente señalé también el recambio completo de la Corte Suprema cada vez que hubo una sucesión de gobiernos de facto y gobiernos de iure. Entonces, mi preocupación en particular, en el caso de un juicio político, yo en lo que estaba pensando es, en caso de que ese juicio político se lleve a cargo y se lleve a cabo y sea exitoso, en la remoción de una mayoría en la Corte Suprema que impacte en la interpretación de la Constitución. Obviamente es un artículo de diario con un contexto particular, le insisto, en mi currículum he publicado, si usted ve, tengo un artículo incluso que el título es No, ese es el título, un título raro, pero en donde explico todo esto. Me he pronunciado en contra de lo que se llama los court packings, he escrito mucho sobre el tema. Ese artículo tenía un contexto en particular, a eso voy, simplemente un juicio político. Ese es el contexto del artículo, señor senador. Determinó la devolución de los fondos a la Ciudad de Buenos Aires. Precisamente, señor senador, apenas se dictó el fallo referido al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra Estado Nacional, en donde, después del dictado de una medida cautelar, el gobierno federal presentó un recurso de apelación. Después de presentado ese recurso de apelación, mientras ese recurso estaba en trámite, es que se inició el juicio político. Ese es el contexto del artículo. Usted hizo referencia a que yo sería antiperonista. Usted puede ver en mi currículum un trabajo que se llama La Constitución bajo fuego, del año 2012, en las que critico, entre otras cosas, la proscripción al peronismo, critico el decreto que prohibió el uso de simbología peronista, critico el fusilamiento del general Valle, critico los fusilamientos en los basurales de José León Suárez. Está muy lejos de mí tener un sesgo antiperonista. De la misma manera que le digo que si usted hubiera recorrido, y a lo mejor no le interesó en ese artículo y me parece bien, porque por ahí el título no era sugestivo, y ahí insisto, los títulos de los diarios no los elijo yo. Hay un artículo que publiqué en el que planteo que la división, hago un análisis sobre la constitucionalidad o no de la división en salas y hago varias críticas también a proyectos de ley y a iniciativas propuestos por otro partido político y no porque tenga un sesgo antirradical. Respecto a su referencia a el macrismo, Cecilia de la Torre, a quien no conocía, me convocó un día a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y me pidió si yo podía ser su asesor. Le dije que sí, honestamente, porque me pareció interesante, no la conocía ella, no tenía ningún tipo de relación. Me parecía una buena persona, tenía buenas referencias de ella, empecé a trabajar con ella y se murió en el cargo. Esa es la única razón por la cual yo continué un año más mientras el doctor Clodomiro Rizzo la reemplazó a ella. Ese fue el único motivo por el cual trabajé con ella, que tenía en su momento la presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que era lo que me interesaba a mí.
en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. El único motivo por el cual trabajé con el doctor Rizzo es porque la doctora de la Torre se murió. Hice una referencia a algo de parentesco que no entendí, pero no tengo parentesco con nadie, más que con un tío que fue ministro de Trabajo del doctor Carlos Saúl Menem, con lo cual le demuestro también que desde el punto de vista familiar no tengo ningún problema con el peronismo, ni mucho menos. La referencia al populismo judicial, para que quede claro, señor senador, en el trabajo que publiqué en la Revista Argentina de Derecho de la Energía, Hidrocarburos y Minería, aclaré que esa referencia la tomaba de un autor norteamericano que se llama David Landau, que dice lo siguiente, y le pido por favor si puedo leer. Tal como explica el profesor David Landau, en el contexto del litigio en materia de los llamados derechos sociales, los jueces suelen manejar la tensión entre la aplicación de esos derechos y la democracia mediante el ejercicio del llamado populismo judicial. Es decir, dictar sentencias calculadas para lograr el apoyo de grandes sectores de la población a expensas de los poderes políticos. Ese era el contenido de la expresión populismo judicial, que no es una expresión mía, era una expresión técnica del profesor Landau que cité en ese artículo. Y finalmente, respecto a su pregunta, las normas procesales tienen institutos para garantizar la imparcialidad de los jueces. En aquellos casos que corresponda que yo me excuse, me voy a excusar. En aquellos casos que corresponda o que yo entienda que por una cuestión de decoro me deba excusar, le voy a ofrecer mi excusación a mis colegas y me voy a atener a lo que ellos dispongan. Lo que sí le aclaro que en la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos, en la cual soy el director ejecutivo, no se diseñan estrategias jurídicas, no asesoro jurídicamente a ninguna de esas empresas. El trabajo que hago es de coordinación de equipos técnicos en otras materias, pero si por una cuestión de decoro corresponde que me excuse, lo voy a hacer sin ningún tipo de problema. Mire, la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos le envió recientemente al ministro de Economía, Luis Caputo, al secretario de Energía, Chirilo, una nota oponiéndose a la modalidad de pago dispuesto por la Resolución 58. ¿Usted participó de esa nota? ¿Tuvo que ver algo en esa decisión? No. No tuvo nada que ver. Nada que ver. Usted cobra honorarios, obviamente, por parte de la empresa. Perdón, de la Cámara. La Cámara paga un sueldo, correcto. Sí, está bien, por eso. Bueno, le digo que no me satisface, porque decir que a lo mejor se va a excusar o a lo mejor no, es como decir no me voy a excusar. No digo eso. Lo que digo es que voy a cumplir a rajatabla con las normas procesales y con la jurisprudencia que regula todas las causales de recusación y excusación, que es lo que corresponde que haga. Con respecto al informe del relator, ¿tiene alguna respuesta? No, sí, gracias por hacérmelo acordar, señor senador. Lo que usted manifestó es que yo no hice reflexiones respecto de un montón de cuestiones que fueron expuestas por usted durante su exposición, inclusive el informe que emitió el doctor García Sayans. Yo lo que le expliqué, señor senador, es que las veces que opiné sobre esta cuestión es en el marco de medidas que pudieran afectar la composición de todo el tribunal, porque entiendo que esas medidas, al afectar eventualmente la interpretación de la Constitución, son las que a mí me provocaron la necesidad de escribir. ¿Por qué? Porque entiendo que la defensa de la independencia del Poder Judicial es un mandato para aquellos que, en mi caso particular, ocupan un cargo como es el de decano de una facultad de Derecho. Entonces, opiné solamente, no opiné de todos los casos judiciales que existen en la República Argentina, y de los que muchos que usted marcó, que coincido con usted. Simplemente la opinión que yo expresé fue en el contexto de, no quiero decir que son temas importantes o poco importantes, son todos importantes, pero lo que a mí me interesaba en particular son aquellas medidas que eventualmente puedan tener un impacto que modifiquen toda la composición del tribunal y que de esa manera se modifique la interpretación de la Constitución.
usted mismo, cuando hizo referencia a los gobiernos de facto, usted puede ver en la jurisprudencia del tribunal que en más de una ocasión la Corte Suprema dice: la Corte Suprema en su actual composición opina tal cosa. Yo creo que eso atenta contra la seguridad jurídica. Yo creo que, lamentablemente, por nuestra experiencia institucional, hemos tenido varios episodios que no solo atentaron contra la independencia del Poder Judicial, sino, a su vez, distorsionaron la interpretación de la Constitución, y se instaló esta fórmula que establece que la Corte Suprema, en su actual integración, puede opinar algo distinto de cómo se venía opinando o interpretando la Constitución para resolver casos concretos. Eso es lo que a mí, en particular, me interpeló para opinar sobre el tema. Está bien, simplemente mencionar que solamente usted opinó en los casos precisamente que tenían una direccionalidad política, o en contra del peronismo o a favor del gobierno del macrismo. Pero bueno, está bien, no, simplemente decirlo claramente, transparentarlo claramente. Voy a seguir con las preguntas, ¿sí? Usted en su currículum menciona también que trabajó para el estudio Marval O'Farrell desde el año 97 a marzo del 2005. Durante todo ese tiempo el estudio Marval O'Farrell patrocinó, acá tengo el nombre, no sé si vale la pena mencionarlo, pero 5 empresas multinacionales que actuaron ante el CIADI en contra de la Argentina. Lo que quiero preguntarle es si usted participó de estos juicios donde empresas extranjeras accionaban contra la Argentina, y en su caso, si actuó en estos casos o no, y si no actuó, si cuando percibía honorarios de la empresa o del estudio Marval O'Farrell estaban incluidos los honorarios que se cobraron de estos juicios. Tiene la palabra, tiene la palabra. Muchas gracias, señor senador, por su pregunta. El estudio Marval O'Farrell y Mayral tiene 300 abogados. Yo trabajé durante esos años en un departamento en particular, no intervine en ningún caso en juicios del CIADI, cobraba un sueldo por trabajar en ese estudio jurídico, no llevé ni siquiera, no conozco ninguno de los casos que ese estudio haya llevado. Es un estudio muy grande, en particular los clientes que tenían eran más bien clientes que estaban relacionados con empresas de consumo masivo o energía, como el caso de YPF. Pero no intervine en ningún caso relacionado con el CIADI, ni siquiera de manera indirecta. Otra pregunta, ¿usted se va a excusar cuando llegue algún caso de algunas empresas de esas, algún reclamo a la Corte, de las que usted fue abogado patrocinante o abogado defensor? Sí, sí, por favor, conteste. Por supuesto que sí. Gracias. Siguiendo con las preguntas. Perdón, senador, ¿me disculpa? Porque me da pie para... ¿Puedo? Sí, por favor. Porque me da pie, cuando le hicieron las preguntas, que leyó la locutora, las últimas preguntas hacían referencia a declaraciones juradas e incluso a la nómina de clientes, sí, a las que yo he patrocinado, y preguntaban si había presentado o no esas declaraciones juradas. Las presenté en el mes de abril, quiero que eso quede muy claro. No tengo ningún problema si esas declaraciones juradas que presenté, tanto de forma personal como por email al Ministerio de Justicia, si por alguna razón no hubieran llegado a esta comisión de acuerdos, no tengo ningún inconveniente en acompañar copia de esas presentaciones. Déjeme la aclaración, sí. Todo lo que envió el Ministerio de Justicia, incluido eso, se encuentra en la carpeta de acceso de todos los senadores y de la opinión pública. Antes de pasar la pregunta, quiero el doctor va a responder todas las preguntas que se le hicieron por escrito. Al igual que el otro candidato, todas las preguntas que ha hecho toda la ciudadanía fueron giradas en tiempo y en forma a los dos candidatos. Los dos candidatos contestaron en tiempo y en forma todas las impugnaciones, todas las observaciones y las preguntas que consideraron pertinentes querer contestar. Todo eso consta desde el día que fueron remitidas en, insisto, tanto en la carpeta de senadores, en el trámite legislativo, pero también directamente en la página del Senado para aquel que quiera acceder. Todas las preguntas y todas las respuestas que consideró pertinentes el candidato. Otra pregunta. Usted hizo mención, con respecto a los DNU, decreto de necesidad de urgencia,
que adhería a la doctrina de la doctora Carmen Argibay, ¿sí? Con respecto a la limitación, por llamarlo de alguna manera, o restricción con respecto a los DNU. Quiero preguntarle qué opinión tiene del DNU número 70, que modificó 35 leyes y 6 decretos. Si usted considera que ese DNU número 70, de casi 300 artículos, respeta la doctrina de la doctora Carmen Argibay. Sí, por favor. Muchas gracias, señor senador, por su pregunta. No puedo opinar en particular sobre un DNU que está siendo judicializado. Lo que sí le puedo asegurar es que en caso de recibir el acuerdo del Senado y ser nombrado juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, si yo tuviera que resolver algún expediente en el que ese DNU esté judicialmente cuestionado, aplicaría exactamente el mismo criterio, lo presumiría inconstitucional y el Estado Nacional sería quien tiene que acreditar que en ese caso particular están dadas las condiciones que la propia Constitución y la jurisprudencia de la Corte Suprema establece para poder considerar válido un decreto de necesidad de urgencia. Otra pregunta. Usted sabe que la Corte, en varios fallos, usted se refirió también a eso, limitó los mandatos de varios gobernadores en cuanto a 2 reelecciones y demás. Cuando tuvo que resolver una situación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires relacionada con la candidatura a intendente del actual intendente, no se pronunció. ¿Usted ve en esto algo diferente, distinto? Si tiene alguna consideración que hacer con respecto a esto. ¿Qué me refiero? Concretamente, que en los casos de las provincias, la Corte se pronunció y en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires manifestó que no era su competencia opinar sobre ese tema. Una sola aclaración, permítame, senador. El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o gobernador, no es intendente. Permítame esa aclaración. Para nosotros los provincianos es intendente, aunque para ustedes no sea lo dice jefe así de la gobierno. Constitución, estamos Discúlpeme. viendo justo las leyes. Es una costumbre, dice, costumbre que tengo decirle intendente. Ni la Constitución del 94 ni la Constitución de la ciudad dice intendente. Pero nosotros los provincianos le decimos intendente. Tiene la palabra, señor doctor. Si entendí bien su pregunta, señor senador, usted me está preguntando respecto a si la Corte, digamos, a cómo fue que la Corte Suprema entendió en esos casos. Honestamente no tengo para serle sincero, no revisé en detalle el caso, digamos, la decisión particular de la Corte Suprema en el caso que usted menciona. Sinceramente no lo revisé. Debería haber sido un criterio similar, en la medida en que, como le manifesté al senador Lustó, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene un tratamiento similar al de las provincias. Lo lógico es que el análisis que se hace respecto de cuáles son sus atribuciones, cuáles son las limitaciones que tiene a la hora de sancionar una Constitución y cuáles son las limitaciones que se le aplican en el marco de el artículo 5, el 124 y el 129, en este caso, debieran ser iguales. Pero honestamente no hice una reflexión ni tengo estudiado el caso. Otra pregunta. Usted sabe, es conocido, ha sido publicado por varios medios, que el desprestigio que tiene el Poder Judicial es muy alto, digamos, en la ciudadanía en general, que incluso el Poder Judicial es de los poderes del Estado el más desprestigiado, más que incluso el Senado y diputados, que somos siempre los que merecemos la consideración de varios medios de comunicación. ¿A qué cree usted que se debe este desprestigio que tiene el Poder Judicial en la actualidad? Por favor. Muchas gracias por su pregunta, señor senador. Me hace una pregunta compleja, difícil de darle una respuesta. El diagnóstico es claramente ese, es correcto. El año pasado colaboré para que se materialice la tercera encuesta de cultura constitucional y el resultado que arroja es exactamente ese. En esa encuesta lo que surge es que la gran mayoría de la población considera que nuestro país es un país que vive al margen de la ley. Cuando se le consulta a
a la ciudadanía. ¿Por qué ocurre esto? En gran parte las respuestas es por el mal funcionamiento del sistema judicial, y cuando se le preguntan quiénes son los que más incumplen las leyes, el Poder Judicial aparece en cuarto lugar. Con lo cual, evidentemente, el problema que usted señala es un problema que debe tener muchas causas, seguramente, pero entiendo que el hecho de que los jueces en varias oportunidades no apliquen la ley, o que la percepción de la población es que no aplican la ley, debe contribuir seguramente al desprestigio que tiene el Poder Judicial en general. Creo que hay una cuestión adicional, que es, a veces el Poder Judicial también promete más de lo que puede dar. Hay algunos problemas que tenemos como comunidad política, muchos en realidad, que son problemas sistémicos. Y esos problemas sistémicos requieren soluciones sistémicas, y a veces el Poder Judicial interfiere en esas soluciones, muchas veces con muy buena intención. Pero creo que a veces, cuando interfiere en esos casos, termina prometiendo más de lo que puede dar, y como no se cumple después aquello que promete, se termina deslegitimando. Pero volviendo a la encuesta de cultura constitucional, creo que el hecho de que no haya una percepción de que los jueces aplican la ley, de que los jueces se aferran al texto de la ley, por supuesto en el marco de la Constitución, es una de las razones por las cuales existe ese desprestigio. Y con esto no quiero decir que todos los jueces hacen lo mismo, hay muchos magistrados que lo hacen muy bien, pero evidentemente hay una percepción que es lo que es. ¿Usted puede seguir? Continúe. Usted sabe que hay un fallo, no sé si ya se refirió antes, pero igual se lo pregunto, un fallo de la Corte que derogó una ley después de 16 años que estaba en vigencia y puso en práctica y puso en vigencia otra ley. Creo que usted... Quiero conocer su opinión, si usted coincide de que fue correcto ese fallo de la Corte. Sí, creo que se lo explicó, pero bueno. Muchas gracias, señor senador. El senador Lustó me hizo la misma pregunta. Le expliqué en su momento cómo hice un análisis de la disidencia en el caso Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, y cómo desde el punto de vista técnico la declaración de inconstitucionalidad de una ley derogada genera que la ley derogada reviva, y ese es el remedio que se da en general en distintos países, en Estados Unidos, en Alemania, en Italia, en Portugal, en muchos países de América Latina. Expliqué respecto al pensamiento de Kelsen, no lo quiero aburrir con eso. Lo que también expliqué, que la jurisprudencia de la propia Corte Suprema tenía ese tipo de remedios en el caso Rizzo o en el caso Uriarte. Lo que creo que en ese caso particular pasó también es, y eso se lo mencioné al senador Lustó, es el tema de lo que se demoró la justicia en resolver esa cuestión. Acá hubo una demanda que se presentó en el año 2006 y el fallo de Cámara llegó recién en el año 2015. Ese fallo fue apelado, el caso llegó a la Corte en el año 2016 y la Corte tardó 5 años en resolver una cuestión que a mi criterio era una cuestión relativamente sencilla, con lo cual, desde el punto de vista técnico, el remedio que decidió la Corte, que es que si declara inconstitucional la derogación de una ley, el remedio es que reviva la ley derogada, es un remedio correcto. Lo que le manifesté al senador Lustó y se lo manifiesto a usted, creo que la justicia se demoró mucho en resolver una cuestión que no era tan complicada. Yo le voy a poner el contexto de esto, porque usted hizo referencia que muchas veces hay que analizar los contextos. El relator de Naciones Unidas menciona, con respecto al Consejo de la Magistratura, que una de las anomalías fue haber modificado la mayoría en el Consejo de la Magistratura, cuando se permitió que asumiera el doctor Tonelli en reemplazo de otro diputado que era el diputado Clerici, con lo cual se modificó la composición del Consejo de la Magistratura. En segundo lugar, usted recordará que hubo un caso de un senador que tenía que jurar
para asumir en el Consejo de la Magistratura, que el senador Mario País, que tenía previsto la jura a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana se reunía el Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema le demoró el juramento hasta las 12 para que el Consejo de la Magistratura pudiera funcionar y con una mayoría en ese momento, gracias a que no había jurado todavía el senador Mario País, se removió a un integrante, a un miembro del Poder Judicial, creo que fue el doctor Freiler. Este fallo que estamos mencionando, que usted dice que es posible, también era eso. Lo que se hizo, se modificó la composición del Consejo de la Magistratura. Entonces, a mí me parece que las cuestiones académicas, doctrinarias o teóricas que usted menciona tienen consecuencias políticas y tienen consecuencias, como usted llama, de contexto. Qué casualidad que en los 3 casos que me estoy mencionando fue para modificar el Consejo de la Magistratura y para que ese Consejo de la Magistratura pudiera seguir adelante con los nombramientos, con las designaciones y además con las políticas del gobierno del presidente Mauricio Macri. Digo esto porque a veces me parece que usted, está bien, lo hace con un aire académico, doctrinario, pero no puede sacar de contexto cada una de las resoluciones. Como usted dijo que no había que sacar de contexto, por ejemplo, los artículos que publicaba, qué casualidad que en estos 3 casos haya sido un objetivo muy concreto. ¿Cuál era ese? Modificar la mayoría en el Consejo de la Magistratura. Digo esto porque me parece importante que se sepa, que se conozca, y además, si usted el día de mañana es miembro de la Corte Suprema, para que también tenga en cuenta esto, a veces no son solamente cuestiones doctrinarias o académicas, tiene que ver con consecuencias políticas muy claras y muy concretas. Yendo a otra pregunta, usted sabe que hay un proyecto de ley que hemos presentado en nuestro bloque que establece una equiparación de todos los sueldos de los 3 poderes del Estado, Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo. En ese proyecto se establece que nadie, incluidos los miembros de la Corte, pueda ganar más que el presidente de la Nación. Quiero preguntarle su opinión con respecto a este proyecto. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor senador, por su pregunta. Honestamente no conozco ese proyecto de ley, me gustaría revisarlo. Lo que sí le digo claramente, si ese proyecto de ley implica en la práctica una reducción del salario de los jueces de la Corte Suprema, ese proyecto de ley tendría un obstáculo en el artículo 110 de la Constitución Nacional que establece claramente que no se pueden reducir los salarios de los jueces. Senador Parrilli. Ya entiendo. Por último, quería preguntarle, él mencionó que se había mencionado en los medios de comunicación a alguien que le había ofrecido el cargo, que no era esa persona. Si puede responder, si no, obviamente que no lo diga. ¿Quién del gobierno fue que le ofreció el cargo de ministro de la Corte? Doctor, por Sí, favor. con todo gusto. El cargo me lo ofreció el señor Santiago Caputo en una reunión con el señor Sebastián Amerio. Yo no conozco al presidente de la Nación, no hablé nunca en mi vida ni por teléfono con él, y la persona que me ofreció el cargo fue Santiago Caputo en una reunión, no lo conocía tampoco, y en este proceso lo he visto 2 veces. La última vez lo vi hace unas 2 semanas en Casa Rosada, que me preguntó cómo venía preparándome para esta audiencia pública, y la relación desde el momento en que me ofrecieron el cargo hasta ahora la he llevado con el doctor Sebastián Amerio. Una última pregunta. Senador Parrilli. Con respecto al impuesto a las ganancias, ¿qué opinión tiene si los jueces deben tributar o no? Muchas gracias, señor senador. Hace 28 años que trabajo en la actividad privada y que pago impuesto a las ganancias. No tengo ningún inconveniente en pagar el impuesto a las ganancias. Una última, perdón. La última de la última de la última, pero tiene derecho a hablar todo lo que quiera. Puede preguntar nuevamente. Usted sabe que hay una discusión doctrinaria, teórica, o como a usted le gusta llamar, académica, que yo creo que en definitiva es política también,
acerca de las facultades y de las atribuciones del Poder Judicial. Concretamente, hay teorías, doctrinas, una la del doctor Roberto Gargarella, que supongo que lo conoce, donde hace una historia de la Constitución americana, de Hamilton, de las luchas que había en 1700 y demás, y cómo surgió el Poder Judicial, ¿no? Surgió como un contrapoder, como un poder en contra del Poder Legislativo, y surgió, él lo cuenta y lo relata, a partir del reclamo de los prestamistas americanos, presionados por los prestamistas ingleses, con respecto a los deudores americanos que le debían mucho dinero producto, bueno, de todo lo que estaban haciendo el desarrollo de Estados Unidos, y que eso dio lugar a muchas revueltas, peleas, manifestaciones, y bueno, enfrentamientos y muertos también, toda esa situación. El doctor Gargarella plantea allí que precisamente el Poder Judicial es un contrapoder, habla de que es el poder de las minorías, habla que es el poder de los grupos económicos o los sectores económicos para limitar el poder de la voluntad popular, que está expresado precisamente por los órganos deliberativos, diputados provinciales, legisladores locales o en definitiva diputados y senadores nacionales. El doctor Gargarella tiene una teoría sobre esto, plantea una serie de inquietudes y se preocupa precisamente porque dice que en realidad no hay una verdadera independencia del Poder Judicial ajustado a derecho, ajustado a normas, sino que en definitiva termina siendo, digamos, los fallos producto de las presiones políticas, económicas, culturales que pueda haber en una sociedad. Y por otro lado está la teoría del doctor Zaffaroni, que supongo que también la debe conocer. El doctor Zaffaroni habla y dice que uno de los problemas que tiene la Argentina y el sistema judicial argentina es que nuestra Corte Suprema, además de tener el poder jurisdiccional, tiene el poder de control de constitucionalidad y que eso lleva a un conflicto de poderes y transforma, en definitiva, a la Corte muchas veces en un suprapoder. Lo hemos visto en fallos, 3 personas pueden más que 72 senadores y 257 diputados, porque 3 personas que son miembros de la Corte derogaron una ley y pusieron en vigencia otra, con lo cual evidentemente estamos en una colisión de poderes muy fuertes y donde pareciera que en realidad no es tan importante ser diputado o senador, sino miembro de la Corte, porque desde allí no solamente se puede derogar leyes, sino además poner en funciones las leyes. Yo lo que le pregunto es, porque esta es una discusión que está abierta, es un debate, que tiene características académicas, doctrinarias, pero también políticas, porque en definitiva lo que está en cuestión es los diputados y los senadores somos votados por el pueblo. Cada 4 años, 6 años vamos y rendimos cuenta. Un juez de la Corte lo nombran y como si fuera un monarca de por vida queda. Usted si lo nombra va a estar 22 años en la Corte hasta los 75 años aproximadamente. Bueno, nosotros deberíamos pasar como 10 elecciones, más o menos para estar lo mismo. Con lo cual, evidentemente, se le está dando un poder a una persona muy grande, muy poderoso. Lo que quiero preguntarle es si usted ha analizado, estudiado este tema y de qué teoría se encuentra más cercano, si la teoría del doctor Gargarella o la teoría del doctor Zaffaroni. Sobre todo porque el doctor Zaffaroni plantea una serie de remedios para esto, la elaboración de un tribunal constitucional, la duración del mandato de los jueces por un periodo determinado, como ya ocurre en muchos lugares del mundo, se ha sacado esa característica monárquica de los jueces de que duran de por vida, pero bueno, me interesaría conocer su opinión con respecto a este tema. Esta es mi última pregunta, gracias. Gracias, senador. Tiene la palabra, doctor. Muchas gracias, señor senador, por su pregunta, particularmente difícil, no me lo quiere hacer fácil hoy. El libro del doctor Gargarella, al que probablemente usted se refiere, La justicia frente al gobierno, de Editorial Ariel de 1996, un libro muy interesante, en donde analiza el origen histórico del control judicial en los Estados Unidos a partir de ciertas teorías que se defendieron durante un tiempo en Estados Unidos, que yo no comparto. De hecho, mi tesis doctoral analiza el origen histórico del control judicial desde otro lugar,
cuando se publique el libro, con todo gusto se lo hago llegar. No lo quiero aburrir en este momento con este tema. Pero lo que creo, señor senador, es que el control judicial de constitucionalidad es una facultad que está prevista en la Constitución Nacional en cabeza de todos los jueces del país por decisión de los convencionales constituyentes que en 1853 y en el resto de las reformas constitucionales que fueron ratificando la Constitución, aceptaron seguir un modelo de poder judicial que incluye el control judicial de constitucionalidad. Con lo cual, cualquier cambio que hubiera que hacer en esa materia hay que hacerlo por vía de una reforma constitucional. Le mando el libro si quiere, pero si no, quiere que le cuente cuál es No, a ver, brevemente, yo lo que planteo es que en el caso particular de la República Argentina, al haber seguido el modelo de la Constitución de los Estados Unidos, el control judicial de constitucionalidad es una facultad de los jueces que hay que ubicar en su quicio constitucional. Por eso es muy importante tener en cuenta que las decisiones de los jueces solo tienen efectos en el caso concreto. Cuando le manifesté, usted me hizo una pregunta respecto de cómo era percibido el Poder Judicial ante la población. Le hice una referencia que después por ahí no profundicé, pero creo que hay una idea de que en cierto sector de la doctrina que plantea que para conflictos que podemos llamar, si quiere, de mediano rango, el Poder Judicial tiene un rol principal y que incluso puede dictar sentencias con carácter erga omnes, ¿sí? Yo no estoy de acuerdo, ese no es nuestro sistema, porque así como le manifesté, nosotros tomamos el control judicial de constitucionalidad de los Estados Unidos. Cuando uno revisa los antecedentes históricos, permanentemente se plantea que ese poder que tienen los jueces es simplemente para no aplicar en el caso concreto una ley a la hora de resolver un caso en la medida en que se esté aplicando la Constitución. ¿Y por qué se toma ese modelo? Porque se parte de la base que la supremacía de nuestra Constitución es producto también de una decisión de la soberanía del pueblo. Entonces, la atribución que tiene el Poder Judicial de dejar sin efecto leyes en el marco de un caso concreto es una atribución delicada y que no puede tener como norma efectos erga omnes, tiene que tener efectos al caso concreto, y creo que con la exposición que di inicialmente, lo que planteé, a lo mejor no lo dije de esa manera, yo tengo una visión más bien minimalista del Poder Judicial. No creo que el Poder Judicial pueda decidir inconstitucionalidades con efecto erga omnes, más allá de que hay algunos casos que simplemente por la naturaleza del proceso son raros, hay excepciones, pero que puede llegar a tener ese efecto. Pero la norma es que los jueces solamente pueden dejar de aplicar una ley fundamentando, y ahí es donde viene a colación algunas referencias que hice también a la mañana, de por qué es tan importante los fundamentos de las sentencias. A mí a veces no me preocupa tanto el resultado, sino la fundamentación. ¿Cómo se llegó a ese resultado? ¿Cuáles son los fundamentos? Muchas gracias, doctor. Ahora sí tiene la palabra la senadora